Bueno, bienvenido a este nuevo video de YouTube. El día de hoy te hablo con un spot un poco diferente y te vengo a hablar de un tema que realmente es muy profundo, es el temor. Uno de los 7 temores básicos, y es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad. Porque es un miedo muy latente que tenemos todos y muy seguramente lo has experimentado alguna vez, bien sea por ti, bien sea por un familiar. Y es un miedo muy arraigado a eso profundo, a eso desconocido de no saber qué pasa después de la muerte. Es ese miedo muy infundido desde niños en las películas, desde, no sé si tuviste experiencias en un hospital siendo muy joven, muy niño, que te marcaron, porque es un miedo que realmente nos paraliza, es un miedo que realmente empieza a crear semillas de negatividad en nuestra mente, y esas semillas se van expandiendo hasta que empiezan a materializarse en la forma real. Y te lo voy a contar siempre desde mi experiencia personal. Como tú sabes, yo siempre te hablo desde mi experiencia personal. Bueno, pero antes de entrar en materia, te preguntarás por qué estoy en un spot diferente, por qué se escucha tanto ruido. Básicamente es porque estoy a las afueras de un hospital, uno de los hospitales más importantes de acá de Medellín. No es nada grave directamente con algún familiar mío, es la sobrina de mi novia que tiene una circunstancia, vino por unos exámenes. La dejaron hospitalizada, pero afortunadamente no es nada delicado. Pero bueno, estamos acá y obviamente no iba a desaprovechar la oportunidad de documentar este momento por una sencilla razón. Se me vino a la idea contarles, obviamente, cómo ese miedo nos puede paralizar, cómo ese miedo tú mismo puedes crear las enfermedades, cómo ese miedo te puede llevar a no trascender y no hacer de pronto lo que tú realmente quieres. Te explico. Te voy a contar 2 ejemplos particulares de mi propia experiencia personal en los cuales el miedo a la enfermedad o el miedo a un lugar de estos me paralizó por completo o creó una circunstancia negativa a partir de un pensamiento. La primera más o menos es del año 2023. Yo estaba sin trabajo, estaba completamente arruinado económicamente y un amigo me da la oportunidad de trabajar en Cali. Estoy trabajando en Cali, soy jefe de tienda y al ser jefe de tienda yo tenía muchísima responsabilidad y tenía muchísimo estrés. Me la pasaba todo el tiempo con demasiado estrés, súper agobiado de las situaciones del día a día y estresado, me la pasaba todo el tiempo estresado. Ese estado de ánimo estresado, con situaciones adversas, con negatividad, hizo que yo empezara a desarrollar en mi cuerpo unos cálculos renales. Vas a decir, ¿pero cómo es la alimentación? Claro, ese estrés me hacía que no entrenara, ese estrés me hacía que no comiera bien, comía una sola vez al día, ese estrés me hacía tener pensamientos muy negativos. ¿Y en qué desembocó eso? Que entre más pensamientos negativos tenía, entre más pensamientos limitantes tenía, más anidaba en mi cuerpo, más materializaba en mi cuerpo una enfermedad. A tal punto que tuve unos cálculos renales, estuve parado como semana y media quieto, hospitalizado, con inyecciones por todo lado, por una sencilla razón, porque el estrés, los malos pensamientos, me desviaron de lo más importante, que era yo mismo, cuidar mi templo, el templo que Dios me dio para vivir, el templo que Dios me dio para poder, para poder vivir, para poder experimentar esta vida. Entonces, cuando yo descuidé eso, ¿qué pasó? Me enfermé. Mira cómo un pensamiento anida en tu mente una situación que pasa en tu cuerpo. Es una locura, pero es real. Y la segunda, una experiencia que como una experiencia traumática puede marcar el resto de tu vida hasta que no te desarrollas personalmente. Yo tenía más o menos, no sé, como unos 12, 13 años, me llevaron a un hospital, me fueron a sacar sangre. Recuerdo que yo le tenía como miedo al doctor, no sé si por las películas, no sé, por lo que haya sido, le tenía como miedo, pánico a los doctores. Y ese día me iban a sacar sangre para, acá en el dedo índice, para una cosa del RH o algo así. Fue tanto el pánico que me produjo que me agarraron entre el doctor, entre mi mamá y entre otra chica que había ahí como enfermera para poderme sacar la sangre. Era una locura. Fue tanto el trauma que generó para mí que después
cada vez que me iban a poner una inyección, cada vez que me iban a hacer un examen de sangre, cada vez que yo veía una aguja o entraba a un hospital, mi corazón, yo me ponía súper asustado, me contraía, me daba miedo la sola experiencia y el solo hecho de estar ahí. Por una experiencia negativa, eso marcó el resto de mi vida, porque claro, ahora que ya tengo el desarrollo personal, ya no. Ya voy a explicar por qué. O sea, era tanto el miedo que le tenía a eso, que yo veía a alguien con un catéter y el solo hecho de verlo o ver que le estaban sacando sangre en una película, en una serie, lo que fuera, así sea por el celular, ya me generaba como impresión, me daba mucha impresión y lo sentía de manera física. Mi mente, el recuerdo en mi mente materializaba el sentimiento en mi cuerpo. Imagínate eso, mi mente materializaba en mi cuerpo la sensación. Era una locura. Claro, yo me empecé a desarrollar físicamente, mentalmente, que digo, desarrollo personal, y entendí que tenía que quitarme ese patrón de miedo. Y empecé a pensar y llegué a la conclusión que fue el día que me sacaron RH, pero que yo tenía que trascenderlo, porque si no era un miedo que me iba a dominar. Y el desarrollo personal es tú aprender a dominar tu mente y no dejar que los miedos te dominen. Empecé a recordar ese momento, logré tomar aire, logré respirar, y algo increíble fue que hace un momento estaba en el hospital, adentro, ahí, vi a varias personas sacando sangre, bueno, con su coso ahí en el catéter, y no generó ninguna impresión en mí. Tienes que llegar a ese nivel de desarrollo personal, tienes que entender la fuente, entender que tienes un miedo, un patrón, y lo puedes eliminar. Todo está en la mente, tú lo puedes materializar. Y ahora te voy a dar algo que puedes hacer muy real desde tu mente. Imagínate que yo me lesioné de la espalda hace como unos 3 años y en mi mente yo no podía hacer ciertos ejercicios, en mi mente yo no podía hacer ciertas cosas porque yo creaba ese dolor mental. Y siempre que pensaba decía, no, es que estoy jodido de la espalda, no, es que estoy malo de la espalda, no, es que estoy... El desarrollo personal me llevó a pensar que yo me curaba, que mi cuerpo tenía la capacidad de generar más movilidad, que mi cuerpo tenía la capacidad de arreglarse el mismo. ¿Y qué pasó? Empecé a hacer estiramientos, empecé a hacer movilidad articular, empecé a moverme de tal manera que la espalda se empezara a recuperar. ¿Y qué pasó? Que con mi mente, yo creyendo que mi espalda estaba fuerte y sana, mi espalda se empezó a sentir mejor, los espasmos bajaron, el dolor lumbar disminuyó hartísimo. ¿Qué hice? Cada vez que estiro, cada vez que me muevo, lo hago con la intención e imaginando mi espalda fuerte y sólida. Entonces, ya con estos 3 ejemplos te di cómo tú puedes materializar algo en tu vida. Y es algo muy físico. Inclusive tú puedes visualizar tu propia salud. Depende de ti si vives en queja, si no haces nada por cuidar tu salud personal, tu salud física. Depende de ti. Ya te di 3 ejemplos en los cuales tú puedes quitar esos miedos, quitar esas creencias y crear una creencia que realmente tú quieras vivir, que tú quieras experimentar, sea la que sea. Tan a tal punto como una salud, como la enfermedad, lo que sea. Así que esa es la experiencia del día de hoy, ese es mi video de hoy. Espero que te sirva y espero que, bueno, a pesar de que yo sé que se escucha mucho ruido, espero que la información te llegue y que el mensaje haya sido muy valioso. Nos vemos en un próximo video y acá abajo te dejo el link de la sala modo máquina por si quieres acercarte a mi entorno y nos vemos en un próximo video.